¿Cómo te enfrentas al hombre que destrozó tu mundo? La ex esposa de Adrián Vega, Elena Valero, fue descartada por una glamorosa modelo, creyendo él que la había dejado rota y olvidada. Está a punto de hacer su gran entrada en el evento social de la temporada, listo para alardear de su nueva vida perfecta. Pero ha olvidado un pequeño detalle: Elena. Y no solo regresa, sino que lo hace embarazada de su hijo secreto y del brazo de un multimillonario solitario que tiene el futuro de Adrián en la palma de su mano. Esto no es solo venganza, es un ajuste de cuentas. Antes de sumergirnos en la historia, ¿te has suscrito ya al canal? Haz clic en el botón de suscripción y dale a me gusta a este video para no perderte las próximas historias. El reflejo que le devolvía el cristal empañado por la lluvia del apartamento de Elena Valero no era el de la mujer que ella reconocía, sino el de un fantasma. El fantasma de una vida que una vez vivió, una vida de tardes soleadas en la Costa del Sol y el tintineo hueco de las copas de champán en galas que se difuminaban unas con otras. Esa mujer había sido la señora de Adrián Vega, un título que se había sentido a la vez como un escudo y como una jaula. Ahora, era simplemente Elena. Y Elena estaba cansada. Le dolían los huesos con un agotamiento que no tenía nada que ver con el embarazo que le escondía al mundo, y todo que ver con el hombre que se lo había provocado. Hacía 6 meses que el divorcio había finalizado, un corte limpio y quirúrgico que había separado su matrimonio de 7 años con la fría precisión de la ambición de Adrián. Él lo había llamado desacoplamiento consciente, un término que había sacado de un blog de moda, como si su historia compartida fuera un mueble de diseño del que habían decidido deshacerse mutuamente. Pero no hubo nada consciente en la forma en que él la había desmantelado sistemáticamente, pieza por pieza, hasta que se convirtió en una extraña en su propia piel. Le había dicho que era demasiado emocional, demasiado necesitada, que su naturaleza tranquila no encajaba con la imagen dinámica que necesitaba proyectar como uno de los promotores inmobiliarios más importantes de Madrid. Necesitaba una mujer de poder, había dicho, una pieza de declaración. La había encontrado en Valentina Montiel, una modelo cuyo rostro estaba actualmente en un enorme cartel en la Gran Vía, vendiendo perfumes con una mirada ardiente que prometía un mundo de emoción que Elena nunca había podido ofrecer. Fue a través de Instagram, la plaza del pueblo moderna, para la humillación pública, que Elena se enteró de su compromiso. Una foto de la mano de Valentina, esbelta y bien cuidada, adornada con un diamante tan grande que parecía obsceno, su dedo anular entrelazado con el de Adrián. La descripción decía: un nuevo capítulo con mi rey. He dicho que sí. La publicación había sido una puñalada en el corazón, no porque todavía amara a Adrián. Ese amor había muerto de una manera lenta y dolorosa, mucho antes de que se firmaran los papeles, sino por la pura y descarada crueldad de la situación. Ni siquiera había tenido la decencia de decírselo él mismo. Simplemente había seguido adelante, borrándola como si fuera un borrador de una vida que ahora estaba perfeccionando con un modelo nuevo y mejorado. La sección de comentarios era un mar de felicitaciones de su círculo de aduladores, la misma gente que una vez había llamado a Elena su amiga. Se deshacían en elogios sobre lo perfectos que eran Adrián y Valentina juntos. Cómo eran una pareja de poder, un término que le revolvía el estómago a Elena, su mano yendo instintivamente a su vientre en un gesto protector y suave.
La pequeña y creciente curva era lo único que era realmente suyo, un secreto, una complicación, un diminuto y aleteante latido de corazón que era a la vez una bendición y una carga aterradora. Jerry había enterado 2 semanas después de que Adrián se marchara, con una ironía tan amarga que le había hecho reír hasta llorar. Él siempre había sido ambivalente con los hijos, alegando que eran una distracción, un ancla de estilo de vida que lo ralentizaría. No quería estar atado, y ahora aquí estaba ella, atada a él de la manera más irrevocable posible. Y él no tenía ni idea. Su apartamento, un acogedor piso en el bohemio barrio de Malasaña, era su santuario. Era un mundo aparte del ático estéril, de cristal y cromo que había compartido con Adrián. Un lugar que siempre se había sentido más como una sala de exposición que como un hogar. Aquí, las paredes estaban llenas de libros, los muebles eran suaves y desgastados, y el aire olía a papel viejo y al té de limón que bebía para calmar sus náuseas matutinas. Era pequeño, pero era suyo, pagado con el modesto acuerdo que los abogados de Adrián habían considerado generoso. Era suficiente para que no se quedara en la miseria, pero no para mantener la vida que él le había enseñado a llevar. Era, lo sabía, un movimiento calculado. Él la quería lejos, pero no tan lejos como para que pudiera convertirse en un problema. La quería desaparecer en silencio. Esta noche era la gala anual del Amanecer Dorado, un evento benéfico deslumbrante que era la joya de la corona de la temporada social de Madrid. Ella y Adrián habían asistido cada año de su matrimonio. Era una noche de actuación, de relaciones públicas disfrazadas de filantropía, un escenario donde Adrián brillaba con más fuerza. Ella sabía que él estaría allí con Valentina, exhibiéndola como un trofeo. El pensamiento le provocó una nueva ola de náuseas, y esta vez no tenía nada que ver con el bebé. Una notificación se iluminó en la pantalla de su teléfono. Era un correo electrónico de los organizadores del evento, un recordatorio genérico sobre la gala. Su nombre todavía estaba en la lista, una reliquia olvidada de su vida pasada. Estaba a punto de borrarlo cuando una idea, pequeña y peligrosa, comenzó a arraigar en su mente. ¿Por qué tenía que ser ella quien se escondiera? ¿Por qué tenía que ser ella quien se encogiera en las sombras mientras él celebraba su nueva vida sobre las cenizas de la suya? El desequilibrio de poder siempre había sido el tercer partido tácito en su matrimonio. Él era el sol, y se esperaba que ella fuera una pálida luna que lo reflejaba. Él controlaba el dinero, los amigos, la narrativa. La había convencido de que ella no era nada sin él, que su fuerza tranquila era una debilidad. Pero los últimos 6 meses de soledad le habían enseñado lo contrario. Había vuelto a pintar, sus lienzos llenándose de los colores vibrantes que habían estado apagados durante tanto tiempo. Había vuelto a conectar con viejos amigos, los que la habían conocido antes de Adrián, los que la veían no como un accesorio, sino como Elena. Y luego estaba el bebé. Esta pequeña vida secreta que crecía dentro de ella había encendido un instinto feroz y protector que nunca supo que poseía. Ya no se trataba solo de ella. Tenía que ser fuerte por los dos. Volvió a mirarse en el reflejo, pero esta vez vio algo diferente. No un fantasma, sino una mujer al borde de una transformación. El agotamiento todavía estaba allí, pero debajo, un destello de desafío. ¿Él quería que ella desapareciera? Bien, pero primero le haría verla de verdad, no como la esposa tímida que había descartado,
sino como la mujer y la madre en la que se estaba convirtiendo. Abrió su armario, empujando la ropa sensata y apagada que había adoptado para complacerlo. Al fondo, envuelto en una funda de ropa, había un vestido que había comprado por capricho en París, de seda de color verde esmeralda profundo, que brillaba como una joya. Adrián lo había odiado. Demasiado ostentoso, había declarado. Llama demasiado la atención. Una sonrisa lenta tocó los labios de Elena. Perfecto, susurró a la habitación vacía. Iría a la gala. No montaría una escena. No lloraría ni gritaría. Simplemente aparecería. Un fantasma de su pasado, caminando hacia su futuro perfecto. Y no estaría sola. Tendría su secreto, su fuerza, su vestido verde esmeralda. Y quizás, solo quizás, eso sería suficiente. El gran salón del Hotel Palace de Madrid era una sinfonía de exceso. Las lámparas de araña de cristal, cada una del tamaño de un pequeño coche, goteaban luz sobre un mar de smokines y vestidos de diseñador. El aire estaba espeso con el aroma de perfumes caros y el zumbido bajo de charla de autocomplacencia. Era un lugar donde se alardeaba de fortunas, se forjaban alianzas y las reputaciones se hacían o se rompían con una copa de champán. Para Adrián Vega era su hábitat natural. Estaba de pie cerca de la gran escalera, un rey inspeccionando su corte. A su lado, Valentina Montiel era una visión en carmesí, un contraste fuerte y ardiente con los tonos fríos del salón. El vestido, una creación de alta costura que se pegaba a su figura como una segunda piel, tenía un escote atrevidamente bajo, mostrando el collar de diamantes que Adrián le había regalado esa mañana. Era una declaración, al igual que la propia Valentina. Era su adquisición definitiva, la encarnación viva de su éxito. «Cariño, ¿estás mirando a alguien más?», susurró Valentina, con la voz baja y ronca. Recorrió con un dedo perfectamente cuidado la solapa de su smoking Tom Ford. «¿Hay alguien más interesante que yo en la sala?». Adrián forzó una sonrisa, sus ojos escudriñando la multitud. «Nunca, mi amor. Solo me aseguro de que todo sea perfecto». Era un hombre obsesionado con la perfección, con el control. Cada detalle de su vida estaba cuidado, desde el arte en sus paredes hasta la mujer en su brazo. Esta noche era la culminación de una campaña de 6 meses para renovar su imagen. El divorcio de la aburrida y modesta Elena Valero era un recuerdo lejano, una nota a pie de página en la historia de su ascenso. Valentina era el nuevo y emocionante capítulo. «Adrián, por fin te encuentro», resonó una voz. Era Carlos Fuentes, un colega del mundo inmobiliario, un hombre cuyo respeto Adrián ansiaba. Carlos era de familia rica, pero admiraba la brutalidad de la nueva riqueza de Adrián. «Y la encantadora Valentina, sois la comidilla de la ciudad». «Ese anillo», se pavoneó Valentina, extendiendo la mano para que Carlos lo admirara. «Adrián tiene un gusto exquisito». Sus ojos se dirigieron a Adrián, un recordatorio silencioso de su valor. «Sin duda», asintió Carlos, con la mirada en Valentina un momento de más. «Gran noche para ti, Adrián. He oído que las ofertas finales para el proyecto de las 4 torres se entregarán la próxima semana. Los rumores dicen que eres el favorito. Estamos seguros de conseguirlo», dijo Adrián, con la voz tan suave como el mármol pulido. Era el mayor acuerdo de su carrera, un proyecto que definiría su legado y cimentaría su lugar en la cima de la cadena alimentaria inmobiliaria de Madrid. Todo dependía de este acuerdo, su imagen pública,
su relación con Valentina, todo su futuro. Estaba todo atado a este trato. La conversación derivó a las tendencias del mercado y las leyes de zonificación, un idioma que Adrián hablaba con gracia fluida y depredadora. Valentina, por su parte, desempeñaba el papel de la prometida adoradora a la perfección, asintiendo en los momentos adecuados, su sonrisa nunca vacilante, pero debajo de la superficie estaba aburrida. Este mundo de hombres hablando de dinero era un medio para un fin. El fin era el estilo de vida, la seguridad, la envidia de otras mujeres. Se había abierto camino desde un barrio de clase trabajadora de Queens, usando su cara y su cuerpo como moneda. Adrián Vega era su mayor premio hasta el momento, y no tenía intención de perderlo. Mientras Adrián se lucía, su mente divagaba, sin querer, hacia Elena. Sintió una punzada de algo que se negó a nombrar. No culpa, sino una molesta y persistente inconveniencia. Había esperado que se arrastrara a un agujero y desapareciera. Le había pagado, se había lavado las manos de ella, y sin embargo, no podía deshacerse de la sensación de un hilo suelto. Su última conversación había sido estéril, llevada a cabo a través de abogados. Nunca había tenido que enfrentarse al costo crudo y humano de su decisión. Simplemente había seguido adelante. La recordó en este mismo salón hace 2 años. Llevaba un vestido azul marino sencillo, elegante pero discreto. Había pasado la mayor parte de la noche junto a la mesa de postres, hablando con uno de los camareros sobre su familia en Colombia. Tenía una forma de conectar con la gente, una calidez genuina que una vez le había parecido entrañable y más tarde asfixiante. Era una cualidad que no tenía valor en su mundo. Era una carga. ¿Estás bien, Adrián?, preguntó Valentina, con la voz aguda, cortando su ensimismamiento. Pareces a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Solo pensaba en el acuerdo, mintió suavemente, tomando un sorbo de su champán. La presión es inmensa. Bueno, me tienes a mí para ayudarte a relajarte más tarde, susurró ella, su mano deslizándose de su brazo hacia la parte baja de su espalda, un gesto posesivo y prometedor. Fue entonces cuando se produjo un cambio sutil en la atmósfera de la sala. Una ola de susurros comenzó cerca de la entrada, extendiéndose como una ola a través de la multitud. Las cabezas se giraron, las conversaciones se detuvieron. Adrián, con sus sentidos en sintonía con las corrientes sociales de la sala, lo sintió al instante. Un nuevo jugador había entrado en el juego. Siguió la línea de visión de los otros invitados, y la sangre se le heló. De pie en lo alto de la gran escalera, bañada por la luz de las lámparas de araña, estaba Elena Valero, pero no era la Elena que él recordaba. La mujer tímida y apologética que parecía encogerse sobre sí misma había desaparecido. En su lugar había una reina. El vestido verde esmeralda era una franja de color vibrante y desafiante en el mar de tonos apagados. Se pegaba a sus curvas que eran más llenas, más femeninas de lo que él recordaba. Su cabello, que solía recoger en un moño severo, caía sobre sus hombros en suaves ondas de color rubio miel. Su rostro, libre del maquillaje pesado que él siempre había insistido en que usara, era luminoso, sus ojos claros y brillantes. Se veía poderosa. Por un momento que le paralizó el corazón, Adrián no pudo respirar. Era como si un fantasma hubiera entrado en la sala, pero un fantasma más vibrante y vivo que cualquiera allí. Valentina se puso rígida a su lado, sus uñas perfectamente cuidadas,
hundiéndose en su brazo. —¿Quién es esa? —siseó con la voz llena de veneno. Adrián no pudo responder. Estaba paralizado. Los ojos de Elena recorrieron la sala, una mirada tranquila y sin prisas. No lo estaba buscando a él. No parecía estar buscando a nadie. Simplemente estaba llegando. Y luego vio quién estaba con ella, descendiendo las escaleras justo detrás de ella. Con la mano apoyada ligeramente en la parte baja de su espalda, estaba Gabriel Aguirre. No Carlos Fuentes, el colega del sector inmobiliario, sino su tío. El Gabriel Aguirre, el multimillonario enigmático y solitario, que había construido un imperio diseñando y vendiendo jets privados a la élite mundial. Un hombre tan rico y poderoso que hacía que Adrián pareciera un pequeño terrateniente. Gabriel Aguirre no asistía a eventos sociales, no cortejaba a la prensa. Era una leyenda, un mito, un hombre que operaba en una estratosfera tan por encima de la de Adrián, que apenas era concebible. Y estaba con Elena. La visión fue un golpe físico. Adrián sintió que el aire abandonaba sus pulmones, la fachada cuidadosamente construida de su vida perfecta, agrietándose bajo el peso de esta única e imposible imagen. Elena, su ex esposa descartada y olvidada, no solo estaba aquí. Estaba aquí con un hombre que podía arruinarlo con una sola llamada telefónica. El desequilibrio de poder, el que él había cultivado y explotado tan cuidadosamente en su matrimonio, acababa de ser volteado de la manera más pública y espectacular imaginable. Los susurros en la sala se hicieron más fuertes, pasando de curiosos a frenéticos. ¿Quién era ella? ¿Qué hacía con Gabriel Aguirre? Adrián podía sentir cientos de pares de ojos sobre él, la mirada colectiva del mundo que se había esforzado tanto por conquistar. Todos esperaban a ver qué haría, y por primera vez en su vida, Adrián Vega no tenía ni idea. El rey estaba en su castillo, pero su fortaleza acababa de ser violada, y el fantasma de su pasado estaba a punto de pedirle cuentas. ¿Qué harías si tu ex reapareciera en tu vida con un poder que nunca imaginaste? Déjanos tu opinión en los comentarios. El corazón de Elena era un tambor frenético contra sus costillas. Cada paso por la escalera de mármol se sentía a la vez aterradoramente lento y vertiginosamente rápido. El mar de rostros de abajo se difuminaba en un caleidoscopio de juicio y curiosidad. Podía sentir sus miradas, sus susurros diseccionándola, tratando de colocarla en su rígida jerarquía social. Por un momento, la vieja Elena, la que habría huido de este tipo de atención, amenazó con resurgir. Se tambaleó, su mano agarrando la fría y ornamentada barandilla. «Tranquila», dijo una voz baja y tranquila, justo detrás de ella. «Solo respira. Les tienes más miedo tú a ellos que ellos a ti». Miró por encima de su hombro a Gabriel Aguirre. Él no estaba mirando a la multitud, la estaba mirando a ella, sus ojos de un sorprendente tono de gris cálido, manteniendo una calma constante y tranquilizadora. Se habían conocido hacía menos de una hora, en las circunstancias más inverosímiles. Había llegado a la gala sola. Su taxi la había dejado a una cuadra para evitar la aglomeración de limusinas. El aire frío de la noche había sido un shock después del calor del taxi. Y mientras pisaba el bordillo, su tacón se había atascado en una rejilla. Se había tropezado, un pequeño y poco digno sobresalto, y un portafolio de bocetos recientes que había traído consigo en un extraño sentido de apoyo moral. Se le había resbalado de las manos, esparciéndose por el pavimento húmedo.
Mortificada, se había arrodillado para recoger las páginas sueltas, sus manos temblando. Fue entonces cuando una mano grande y masculina apareció en su línea de visión, recogiendo cuidadosamente un dibujo a carboncillo de un ciprés. «Esto es muy bueno», había dicho la misma voz baja. «Tienes un gran sentido del movimiento». Levantó la vista hacia el rostro de Gabriel Aguirre. Al principio no lo reconoció. No era lo que esperaba. Iba vestido con un traje negro sencillo, impecablemente cortado, sin corbata, con el primer botón de su camisa blanca desabrochado. Era mayor que ella, quizás de unos 40 y tantos, con una belleza áspera y curtida que contrastaba fuertemente con la perfección pulida y de gimnasio de Adrián. Había líneas alrededor de sus ojos, líneas que hablaban de una vida vivida, no solo curada. «Gracias», había balbuceado, sus mejillas enrojeciendo de vergüenza. «Permítame», había dicho, recogiendo fácilmente el resto de los bocetos. No la trató como a una damisela en apuros, sino como a una igual que se había encontrado con un inconveniente menor. Le devolvió el portafolio, sus dedos rozando los de ella. Hubo un sobresalto de calidez, de conexión inesperada. «Soy Gabriel», dijo. Su sonrisa no llegaba a sus ojos, que tenían una inteligencia profunda, casi melancólica. «Elena», respondió, su voz apenas un susurro. La había mirado entonces, una mirada larga e inquisitiva. No era la mirada depredadora a la que estaba acostumbrada de los hombres del círculo de Adrián. Era una mirada de conocimiento, como si pudiera ver más allá del vestido esmeralda y el temblor nervioso de sus manos, directamente al corazón de ella. «Vas a la gala del amanecer dorado», afirmó. No era una pregunta. Ella asintió. «¿Y tú?» Una sombra de sonrisa tocó sus labios. Intentaba evitarlo. «No soy de... esto». Hizo un gesto vago hacia la opulenta entrada del Palace. «Pero tengo una obligación con mi sobrino, Carlos. Insiste en que mi presencia le da un poco de seriedad». Dijo la palabra con una irónica autocrítica que ella encontró instantáneamente encantadora. «Entiendo», dijo, y realmente lo hizo. «Yo tampoco soy de esto». «Entonces, ¿por qué estás aquí, Elena?», preguntó, su mirada directa, cortando la pretensión. La pregunta flotaba en el aire entre ellos. Pudo haber mentido, haber ofrecido una excusa educada y sin sentido. Pero algo en él, su tranquila intensidad, su falta de juicio, le hizo querer decir la verdad. «Estoy aquí para recordarme a mí misma que existo», dijo, las palabras saliendo con más fuerza de la que pretendía. Él asintió lentamente, un destello de comprensión en sus ojos grises. «Una causa digna». Miró del rostro de ella a la entrada, y luego de nuevo. «Nadie debería tener que librar esa batalla sola. ¿Me permitirías ser tu acompañante?» La oferta fue tan inesperada, tan absurda, que casi se echó a reír. Gabriel Aguirre, el multimillonario solitario, ofreciéndose a ser su acompañante. Pero no era un gesto de lástima. Se sentía como una alianza, un pacto espontáneo y tácito entre dos personas que se sentían como extraños en el interior. «Yo no creo que sepas en lo que te estás metiendo», dijo, pensando en Adrián, en Valentina, en la inevitable explosión. «Al contrario», dijo, su voz bajando ligeramente. «Creo que tengo una muy buena idea, y no se me ocurre nada que prefiera hacer esta noche que interrumpir la narrativa predecible». Le ofreció su brazo. «¿Vamos?» Y así lo había tomado. Entrar en el Palace del brazo de Gabriel Aguirre
Se sintió como entrar en una realidad alternativa. Los porteros, que apenas la habían mirado cuando pasó junto a ellos momentos antes, ahora inclinaban la cabeza con deferencia. Los susurros comenzaron de inmediato. Ahora, bajando la escalera, su mano era una presencia cálida y constante en su espalda, una ancla silenciosa en el mar turbulento de la gala. La guió por los últimos escalones y hacia el piso principal. La multitud se abrió para ellos, como por arte de magia. El zumbido de la conversación volvió. Pero ahora era diferente, cargado de una energía nueva y eléctrica. Todos los ojos estaban puestos en ellos. «Tu ex marido, supongo», murmuró Gabriel, con la mirada fija en un punto sobre su hombro. «El hombre del smoking Tom Ford, que parece que acaba de ver un fantasma». Elena no tuvo que mirar. Podía sentir la mirada de Adrián como un toque físico, caliente y enojado. «Ese es él», confirmó, con la voz sorprendentemente firme. «Y la mujer que parece que está a punto de romper una copa de champán con su agarre. Su prometida Valentina, ya veo», dijo Gabriel. La guió hacia el bar, sus movimientos sin prisas, deliberados. Estaba creando un espacio para ella, una burbuja protectora en medio del caos. Le pidió un agua con gas y lima, y para él un whisky solo. No intentó charlar. Simplemente se quedó con ella, su presencia una declaración silenciosa de apoyo. La gente comenzó a acercarse a ellos, no los aduladores serviles del círculo de Adrián, sino un tipo diferente de invitado, un magnate de la tecnología, un artista célebre, un diplomático extranjero. Todos saludaban a Gabriel con una mezcla de asombro y familiaridad, y él presentaba a Elena a cada uno de ellos simplemente como «mi amiga». No la explicaba, no la calificaba. La presentaba como una persona de valor por derecho propio. Con cada presentación, Elena sentía que una parte de su antiguo yo, la mujer segura e inteligente, que había sido enterrada bajo años de los desaires casuales de Adrián, comenzaba a resurgir. Se encontró hablando de su arte, de su amor por la literatura italiana, de sus viajes. Ya no era solo la ex esposa de Adrián Vega. Era Elena. Se arriesgó a echar un vistazo al otro lado de la sala. Adrián seguía allí, clavado en el lugar. Valentina aferrada a su brazo como una enredadera. Estaba atrapado, y lo sabía. No podía acercarse a ella sin reconocer a Gabriel Aguirre, y no podía ignorarla sin parecer débil. Su mundo cuidadosamente controlado se estaba saliendo de su eje. Gabriel siguió su mirada. «Te subestimó», dijo en voz baja, su voz solo para sus oídos. «Me borró», corrigió ella, las palabras crudas con una verdad que nunca había pronunciado en voz alta. «Entonces esta noche», dijo Gabriel, girándose para mirarla de frente, sus ojos grises serios y amables. «Te devolvemos al mapa». Fue en ese momento que Elena lo entendió. No fue solo un acto de bondad al azar, fue un acto deliberado de rescate. Gabriel Aguirre, por razones que ella no podía comprender, había elegido ser su salvador, y mientras él estaba a su lado, una fuerza tranquila e inamovible en la jaula dorada del salón de baile, ella sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. El aire en el salón era espeso con preguntas tácitas. La llegada de Elena con Gabriel Aguirre había enviado una onda de choque a través de la sociedad meticulosamente estratificada reunida allí, y las réplicas aún estaban reverberando. Adrián Vega, que había estado reinando hacía solo unos momentos,
Ahora se encontraba en la periferia, el centro de gravedad de la sala, habiendo cambiado drásticamente. Observó, con la mandíbula tensa, cómo Gabriel y Elena se movían entre la multitud, no con la energía frenética y buscadora de atención a la que él estaba acostumbrado, sino con una gracia tranquila y segura que era mucho más poderosa. Valentina estaba furiosa a su lado. «¿Qué hace ella aquí?», escupió, su voz un susurro venenoso. «¿Y quién diablos es ese que va con ella? Parece... viejo. Ese», dijo Adrián, con la voz tensa. «Es Gabriel Aguirre. Y no es viejo. Es poderoso. Lo suficientemente poderoso como para comprar este hotel y convertirlo en su oficina privada, si le da la gana». Los ojos de Valentina se abrieron, su ira momentáneamente reemplazada por un destello de miedo y cálculo. Ella entendía el poder, y podía ver que el hombre con Elena lo poseía en cantidades que ella no podía comprender. Esto cambiaba la ecuación. Elena no era solo una ex esposa patética montando una escena. Era una amenaza. «Tienes que hacer algo», insistió Valentina, su agarre en su brazo volviéndose doloroso. «Ve allí, ponla en su lugar». «¿Y qué digo?», espetó Adrián, su compostura finalmente resquebrajándose. «Disculpe, señor Aguirre, uno de los hombres más influyentes del planeta, pero esta es mi ex esposa a la que está escoltando, y me gustaría que la devolviera a la oscuridad que había planeado para ella». Sabía que estaba atrapado. Cada instinto le gritaba que reafirmara su dominio, que le recordara a Elena su lugar. Pero una sola mirada a la expresión tranquila e ilegible del rostro de Gabriel Aguirre le dijo que sería un error catastrófico. Esta era una liga diferente, un juego diferente, y él no conocía las reglas. Mientras tanto, Elena comenzaba a sentir una vertiginosa sensación de empoderamiento. El hombre a su lado era un escudo, su reputación tan inmensa que desviaba los juicios mezquinos y los chismes maliciosos que de otro modo se habrían dirigido a ella. La gente que la habría ignorado hace un año ahora le sonreía, ansiosa por ser presentada. Los vio por lo que eran, polillas atraídas por una llama más brillante. «¿Estás lista?», murmuró Gabriel, con la voz un susurro bajo cerca de su oído. «¿Lista para qué?», preguntó ella, su corazón comenzando a latir de nuevo. «Para enfrentarse al dragón en su guarida», dijo, su mirada dirigiéndose hacia Adrián. «Es inevitable. Mejor hacerlo en nuestros términos que en los suyos». Ella respiró hondo, el aire con sabor a champán y miedo. Tenía razón. Esconderse en la esquina era un respiro temporal. La verdadera prueba aún estaba por llegar. Le dio un pequeño y decidido asentimiento. «En nuestros términos». Con una mano firme en su espalda, Gabriel comenzó a caminar, no lejos de Adrián, sino directamente hacia él. Fue un avance lento y deliberado, y con cada paso, el ruido ambiental del salón de baile pareció desvanecerse, la multitud abriéndose ante ellos. Se sintió como una escena de película, un enfrentamiento de alto riesgo en el corazón del territorio enemigo. Adrián los vio venir, y una rabia primigenia, caliente y posesiva, se apoderó de él. Esta era su noche, su prometida, su mundo. Y ella estaba caminando hacia él como si tuviera todo el derecho de estar allí, con un hombre que lo hacía sentir pequeño. Se detuvieron a unos metros de distancia, una distancia educada y civilizada, que se sentía como un abismo. Los cuatro se quedaron en un cuadro silencioso, el aire crujiendo con tensión. Fue Gabriel quien habló primero, su voz suave y desprovista de cualquier emoción discernible. «Adrián»,
dijo, un gesto de reconocimiento. Ha pasado un tiempo. Adrián se quedó perplejo. Gabriel, no sabía que vendrías esta noche. Forzó su voz para que sonara casual, pero salió tensa y forzada. Fue una decisión de última hora, dijo Gabriel. Sus ojos se dirigieron brevemente a Elena antes de volver a Adrián. Me encontré con mi amiga, Elena, y me convenció de que era un evento que no debía perderme. Mi amiga, Elena. Las palabras fueron un golpe casual y devastador. No la había llamado Elena Vega. Se había apropiado de ella, no como una posesión, sino como una igual, una amiga. Había borrado la propiedad de Adrián sobre ella con 2 simples palabras. Los ojos de Adrián finalmente se encontraron con los de Elena. Había esperado ver dolor, ira o desesperación. En cambio, vio una fuerza tranquila y silenciosa que no reconocía. El vestido esmeralda, la postura segura, la mirada clara y firme. Todo era una acusación. Esta era la mujer a la que se había dicho a sí mismo que era débil, la mujer que había descartado. Y se había equivocado. Valentina, que nunca era de las que se dejaban ignorar, dio un paso adelante, su sonrisa tan afilada como un vidrio roto. Vaya, qué sorpresa, dijo, sus ojos recorriendo a Elena con desprecio no disimulado. No me di cuenta de que todavía circulabas. El insulto era claro. Ya no eres relevante. Antes de que Elena pudiera responder, sintió una ola de mareo. Un compañero familiar en los últimos meses, el calor de la sala, el estrés de la confrontación, todo se estaba volviendo demasiado. Se tambaleó ligeramente, su mano yendo instintivamente a su estómago en un gesto de protección. Fue un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero en el silencio cargado, fue un trueno. Adrián lo vio. Sus ojos, que habían estado llenos de rabia, de repente se abrieron con asombro. Su mirada pasó de su cara a su mano, descansando sobre la suave curva de su abdomen, una curva que el vestido de seda ya no podía ocultar por completo. Las matemáticas eran simples, brutales e innegables. 6 meses desde el divorcio. El momento era perfecto. La sangre se le escapó del rostro. La ira, los celos, el orgullo herido, todo se evaporó, reemplazado por una sola y catastrófica realización. Un bebé. Su bebé. Valentina vio la expresión en su rostro y siguió su mirada. Sus labios perfectamente pintados se abrieron en un "oh" silencioso de asombro, su mente acelerada. Un bebé. Un vínculo permanente e inquebrantable entre Adrián y esta mujer que se había esforzado tanto por suplantar. Era una complicación que no había previsto, una amenaza a sus planes cuidadosamente elaborados. Su propio mundo, cuidadosamente construido, comenzó a tambalearse. Gabriel, que había visto el gesto y comprendido su implicación al instante, se acercó a Elena, su mano una presencia firme y de apoyo en su brazo. No dijo una palabra. No tenía que hacerlo. Su postura protectora era una declaración. El silencio se estiró, espeso y asfixiante. El desenmascaramiento había ocurrido, pero no era el que nadie había esperado. No se trataba del vestido, ni del multimillonario, ni del triunfo social. Se trataba de este secreto, de esta nueva vida que acababa de ser expuesta en el centro del reluciente salón de baile. Elena miró a Adrián, a la pura conmoción en su rostro, el horror que amanecía en sus ojos. Por primera vez en toda la noche, sintió un destello de lástima por él. Había pensado que tenía el control,
que era el amo de su universo. Pero en ese único y silencioso momento, lo había perdido todo. Había descartado lo más precioso que jamás había tenido, y ni siquiera lo había sabido. Había venido aquí esta noche para recordarle que existía, pero había hecho mucho más. Le había mostrado un futuro que nunca podría tener, un legado que había desechado sin saberlo. Y mientras estaba allí, flanqueada por su improbable salvador, con la mano en el secreto que ahora todos compartían, supo, con una certeza que se asentó profundamente en sus huesos, que había ganado. No solo la batalla de la noche, sino la guerra por su propia vida. ¿Crees que el karma de Adrián es merecido? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal para más historias increíbles. El final de la revelación silenciosa no fue una explosión ruidosa, sino un tranquilo cambio sísmico que reorganizó todo el paisaje social del salón de baile. Los hilos invisibles de poder, influencia y respeto que mantenían unida la sala comenzaron a romperse y a reformarse, creando un patrón nuevo e inquietante. Adrián Vega, que había estado en el centro de la telaraña, de repente se encontró colgando de un hilo deshilachado. El momento fue roto por Carlos Fuentes, quien, ajeno al drama de alto riesgo que acababa de desarrollarse, se acercó con una sonrisa amplia e inconsciente. «Tío Gabriel, sabía que aparecerías. Y Adrián, amigo», dio una palmada a Adrián en el hombro, un gesto que hizo que Adrián se encogiera. «¿Os conocéis?» «El mundo es un pañuelo», dijo Gabriel, aprovechando la interrupción. «Carlos», dijo, con la voz tranquila y firme, desviando la atención del cuadro congelado. Solo estaba felicitando a Adrián por sus próximos proyectos. Volvió su mirada hacia Elena. «Creo que a todos nos vendría bien un poco de aire fresco. ¿Te apetece dar un paseo por la terraza?» Fue una despedida, educada y absoluta. Estaba sacando a Elena de la situación, señalando que la conversación había terminado. Elena, agradecida por la escapada, asintió ligeramente. «Me encantaría», dijo, con la voz un poco sin aliento. Mientras Gabriel la guiaba, con la mano todavía firmemente en su brazo, un murmullo recorrió los invitados cercanos. Habían visto el rostro de Adrián, la conmoción de Valentina, el gesto de Elena. Las piezas estaban encajando, y el chisme se estaba extendiendo como un reguero de pólvora, alimentado por la combinación embriagadora de escándalo, embarazo y la participación del enigmático Gabriel Aguirre. Dejados a su paso, Adrián y Valentina eran una isla de silencio atónito. La burbuja protectora de su perfección percibida había estallado. «Un bebé», siseó finalmente Valentina, con la voz temblando de una rabia más fría y aterradora que sus celos anteriores. «Me dijiste que habías terminado con ella. Me dijiste que era un corte limpio». «Yo no lo sabía», balbuceó Adrián, su mente todavía tambaleándose. Un niño, un hijo o una hija, una parte de él, creciendo dentro de la mujer que había descartado con tanta crueldad. Las implicaciones eran asombrosas. No era solo un inconveniente social, era una reordenación fundamental de su vida. «¿No lo sabías?» La risa de Valentina fue un sonido agudo y feo. «¿Cómo pudiste no saberlo? Estabas tan desconectado, tan incompetente». El insulto fue diseñado para herir, y dio en el blanco. Toda la identidad de Adrián estaba construida sobre su competencia, su control. «No se suponía que iba a pasar», dijo, más para sí mismo que para ella. «Tuvimos cuidado». Pero incluso mientras lo decía, recordó esa noche, unas semanas antes de irse,
una noche alimentada por demasiado vino y una desesperada tristeza tácita. Un intento final y fútil de encontrar la conexión que habían perdido. Había sido imprudente, un momento de debilidad del que se había arrepentido de inmediato y que había olvidado rápidamente. Hasta ahora, miró alrededor de la sala. Las caras que le habían sonreído con admiración y envidia ahora lo miraban con algo más. Lástima, curiosidad y un toque de regocijo. Vio a sus rivales de negocios, susurrando a sus espaldas, sus ojos brillando con oportunidad. Su imagen cuidadosamente construida como un hombre que lo tenía todo, que era intocable, se estaba haciendo añicos ante sus ojos. En la terraza, el aire fresco de la noche era un bálsamo para la piel acalorada de Elena. Los sonidos distantes de la ciudad eran un contrapunto relajante al frenético latido de su corazón. ¿Estás bien?, preguntó Gabriel, con la voz suave. La llevó a un rincón tranquilo, protegido del salón de baile por un gran ficus en maceta. Creo que sí, dijo ella, tomando una profunda y temblorosa respiración. No quería que sucediera así. La revelación, observó, con la mirada escudriñando su rostro. A veces las declaraciones más efectivas son las que no planeamos. Él no lo sabía, dijo, sacudiendo la cabeza, una sonrisa amarga tocando sus labios. No, dejó muy claro que no quería una familia. Hubiera complicado su marca. Su pérdida, dijo Gabriel simplemente, pero con una finalidad que resonaba con la verdad. Se quitó la chaqueta del traje y se la puso sobre los hombros. Era cálida y olía débilmente a cedro y whisky. El gesto fue tan inesperadamente amable, tan protector, que le oprimió la garganta. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó, con la voz entrecortada por la emoción. ¿Por qué eres tan bueno conmigo? Gabriel se apoyó en la balaustrada, mirando la reluciente extensión del Parque del Retiro. Por un largo momento, guardó silencio. Digamos que tengo un interés personal en ver a hombres como Adrián Vega probar su propia medicina, dijo, con la voz baja y dura. He visto lo que su tipo de ambición le hace a la gente, a la buena gente. Había una historia allí, una pista de un pasado que alimentaba sus acciones. No era solo un capricho. Su presencia aquí esta noche era personal. «Es algo más que eso, ¿verdad?», presionó ella suavemente. Él se giró para mirarla, y en sus ojos grises, ella vio un destello de dolor antiguo. «Mi difunta esposa», comenzó, su voz más suave ahora. «Era una artista, como tú, brillante, sensible. Trabajó para un hombre como Adrián, un matón carismático que se atribuía el mérito de sus ideas, y poco a poco minó su confianza hasta que ella se creyó inútil. Hizo una pausa, el recuerdo aún crudo. Se alejó de su arte, de sí misma. La perdí mucho antes de que realmente muriera». La confesión flotaba en el aire entre ellos, un momento de profunda y compartida vulnerabilidad. A Elena le dolía el corazón por él, por la mujer que había perdido. Ella entendió ahora. Él no la estaba salvando a ella. Estaba honrando la memoria de su esposa. Al ayudarla a ella, estaba librando una batalla que ya había perdido una vez. «Lo siento mucho, Gabriel», susurró ella. Él le dedicó una sonrisa triste y pequeña. «No lo sientas. Sé fuerte. Sé la mujer que ella nunca tuvo la oportunidad de ser. Vive tu vida. Crea tu arte. Cría a tu hijo. Esa es la mejor venganza que puedes tener». ¿Te has sentido identificado con la lucha de Elena? Comparte este video si te conmovió esta historia de fuerza y resiliencia.
En los días que siguieron a la gala, una extraña calma se apoderó de la vida de Elena, un marcado contraste con la tormenta que había desatado. El esperado aluvión de llamadas de conocidos chismosos y de la prensa entrometida nunca llegó. Era como si un escudo protector e invisible se hubiera erigido a su alrededor. Ella supo, sin que se lo dijeran, que era obra de Gabriel. Su influencia silenciosa y formidable estaba en juego, asegurándose de que la dejaran en paz. La llamó a la mañana siguiente. No un mensaje de texto, sino una llamada telefónica formal. Su voz, tranquila y constante, era una presencia tranquilizadora. «Confío en que te estés recuperando de las festividades de anoche», preguntó, con un toque de humor seco en su tono. «No estoy segura de que festividades sea la palabra que usaría», respondió, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. «Pero sí, estoy bien. Gracias, Gabriel, por todo. Fue un placer», dijo él. «Tengo una propuesta para ti, Elena. Tengo una pequeña casa de campo en mi finca a las afueras de la ciudad. Es tranquila, privada. La luz es perfecta para pintar. Pensé que tal vez te gustaría usarla por un tiempo, para alejarte de la ciudad, para trabajar, para respirar». La oferta era abrumadora en su generosidad. Una casa de campo en la finca de un multimillonario. Sonaba a cuento de hadas. «Yo no sé qué decir», balbuceó. «Es demasiado». «Tonterías», dijo él con firmeza, pero amablemente. «El lugar está vacío y, francamente, me gustaría tener compañía. Los terrenos son extensos. No tendrías que verme en absoluto si no quisieras». Hubo una pausa. «Piensa en ello como una residencia de artista, sin ataduras». Ella sabía que debía negarse, que era una imposición demasiado grande. Pero la idea de escapar de la ciudad, de estar rodeada de naturaleza, de tener un lugar seguro y tranquilo para procesar todo y prepararse para el bebé, era un canto de sirena irresistible. «Está bien», dijo, con la voz suave. «Sí, me gustaría mucho». 2 días después, un discreto coche negro llegó para llevarla a ella y a sus pocas pertenencias a las afueras. La finca era una extensión de colinas onduladas, árboles antiguos y jardines cuidados en el corazón del Valle del Lozoya. La casa principal era una magnífica mansión de piedra, pero el coche la pasó de largo, siguiendo un camino de grava sinuoso hasta un rincón apartado de la propiedad. La casa de campo era perfecta. Era un edificio de piedra encantador, cubierto de hiedra, con un gran ventanal orientado al norte que inundaba la sala principal con la luz suave y constante con la que sueñan los pintores. En el interior era acogedora y estaba bellamente amueblada, con un gran caballete ya montado cerca de la ventana. Había una cocina totalmente equipada y un dormitorio con vistas a un lago sereno y privado. Era un refugio. Durante la primera semana no vio a nadie. Pintó con un fervor que no había sentido en años. Los colores de sus lienzos eran audaces y vibrantes. Caminó junto al lago, tomó siestas bajo el sol de la tarde y cocinó comidas sencillas y nutritivas para ella y la pequeña vida que crecía dentro de ella. La ciudad, con su ruido y sus fantasmas, se sentía a 1.000.000 de kilómetros de distancia. El agotamiento que se había asentado en sus huesos comenzó a disiparse, reemplazado por una creciente sensación de paz y fuerza. Gabriel, fiel a su palabra, respetó su privacidad, pero le dejaba cosas en el porche de la casa de campo: una cesta de verduras frescas de su huerto, una colección de libros de arte de su biblioteca, un té raro y fragante que pensó que le gustaría. Eran pequeños gestos, pensados y con mucho significado. La estaba cuidando,
pero desde una distancia respetuosa. Una tarde, mientras veía la puesta de sol pintar el lago en tonos de naranja y rosa, él apareció, caminando lentamente por el camino desde la casa principal. No era imponente, solo estaba presente. «Espero no estar interrumpiendo», dijo, deteniéndose a una distancia educada. «Para nada», dijo ella, señalando la otra silla en su pequeño patio. «Por favor». Él se sentó, y un silencio cómodo se instaló entre ellos. Vieron cómo el último rayo de sol desaparecía detrás de las colinas. «Hoy he sabido de mi sobrino», dijo finalmente, con la voz casual. «Parece que Adrián Vega está teniendo problemas con su proyecto de las 4 torres». El corazón de Elena dio un pequeño aleteo. «Oh, los inversores principales están perdiendo el interés», continuó Gabriel, con la mirada fija en el agua que oscurecía. «Les preocupa su estabilidad personal. Parece que un divorcio público y desordenado, un embarazo sorpresa y la percepción general de que se ha ganado un enemigo poderoso no son buenos para los negocios». Lo dijo sin un rastro de regocijo, una simple declaración de hechos. «¿Ese enemigo eres tú?», preguntó ella en voz baja. Él se giró para mirarla, su expresión ilegible en el crepúsculo. «No he hecho una sola llamada telefónica, Elena. No he tenido que hacerlo. Hombres como Adrián construyen sus imperios sobre una base de percepción. Todo lo que hice fue aparecer y agrietar la fachada. El resto es solo la gravedad». Ella le creyó. Su poder no estaba en la acción manifiesta, sino en su misma existencia. Él era el estándar contra el que hombres como Adrián eran medidos y encontrados deficientes. «Me ha llamado», confesó, las palabras con sabor a ceniza. «2 veces. No le contesté». «¿Qué crees que quiere?» «No lo sé», dijo con honestidad. «¿Gritarme? ¿Exigir una prueba de paternidad? ¿Intentar? ¿Qué? ¿Jugar a las familias felices? No puedo imaginar ningún escenario que no sea sobre él, sobre lo que él necesita, lo que él quiere controlar». «¿Y tú qué quieres?», preguntó Gabriel, la pregunta simple pero profunda. Miró sus manos, descansando sobre su vientre. «Quiero tener a este bebé. Quiero criarlo, o criarla, en un mundo que sea seguro y tranquilo y lleno de amor. Quiero pintar. Quiero construir una vida que sea mía, no una extensión de la de otra persona». Su voz era firme. La incertidumbre se había ido. Este tiempo en la casa de campo lo había aclarado todo. «Ese suena a un buen plan», dijo él, con la voz cálida de aprobación. Se sentaron en silencio de nuevo, pero era un silencio lleno de una profunda comprensión tácita. Esto era más que una amistad, más que una alianza de conveniencia. Era una conexión forjada en el dolor compartido y en un deseo mutuo de una forma de vida más tranquila y auténtica. Él la veía no como algo roto que debía ser arreglado, sino como una mujer fuerte y resiliente que estaba floreciendo. Y ella lo veía no como un magnate multimillonario, sino como un hombre amable y herido que, a su manera, estaba tratando de sanar. «Gabriel», dijo ella, girándose hacia él. «Tu esposa. Dijiste que era una artista. ¿Tenía un nombre?» Una sonrisa suave y triste tocó sus labios. «Se llamaba Mara Fuentes», dijo. «Y le habrías gustado mucho». En ese momento, bajo el vasto cielo salpicado de estrellas, Elena sintió que sus viejos miedos desaparecían. Ya no era una víctima de la historia de Adrián, era la autora de la suya propia. Y este hombre tranquilo y poderoso a su lado no era solo su salvador. Era el primer personaje de su nuevo capítulo.
La tranquila alianza se había convertido en un vínculo tranquilo y profundo. Adrián Vega era un hombre a la deriva en los restos de su propia vida. El acuerdo de las 4 torres, el que se suponía que iba a ser su coronación, se había desmoronado. Los inversores, asustados por la inestabilidad que lo rodeaba, se habían retirado, citando vagas preocupaciones del mercado que eran una referencia velada a su espectacular implosión social. Su nombre, una vez sinónimo de éxito de Midas, ahora se susurraba en tonos de lástima y desprecio en las salas de juntas y clubes que frecuentaba. Valentina, su prometida ardiente y ambiciosa, se había convertido en una criatura de rabia fría y hirviente. El sueño que ella había comprado, la vida de lujo sin esfuerzo y supremacía social, se estaba empañando ante sus ojos. El diamante en su dedo se sentía menos como una promesa y más como un premio de consolación por un trato que había salido mal. Su magnífico ático, una vez un símbolo de su poder, ahora se sentía como una jaula dorada. El silencio entre ellos era espeso con acusaciones tácitas, pero no era la pérdida del acuerdo o la furia de Valentina lo que acechaba las noches de insomnio de Adrián. Era la imagen de Elena. Elena, de pie en la escalera con ese vestido esmeralda, su mano en su vientre. Su hijo, una vida que él había creado y abandonado sin pensarlo. Había intentado racionalizarlo, enmarcarlo como un problema que debía gestionarse. Hizo que sus abogados redactaran cartas, exigieran pruebas de paternidad, ofrecieran acuerdos. Pero Elena se había negado a participar. Sus llamadas iban al buzón de voz. Sus correos electrónicos no eran respondidos. Sus abogados se encontraron con un muro de silencio educado, pero impenetrable, de un equipo legal que pronto descubrió que estaba siendo pagado por Gabriel Aguirre. La falta de control lo estaba volviendo loco. Él, Adrián Vega, que había orquestado cada aspecto de su vida con precisión despiadada, ahora era completamente impotente. Estaba excluido, ignorado, irrelevante en el evento más importante de su vida. La desesperación se apoderó de él, una emoción cruda y desconocida. Tenía que verla, tenía que hablar con ella, para entender, Ni siquiera lo sabía. ¿Reclamar algo? ¿Pedir disculpas? Los motivos eran un lío enredado en su cabeza, un cóctel tóxico de ego, arrepentimiento y un extraño destello naciente de instinto paternal. Descubrió dónde estaba por un ex jardinero descontento de la finca de los Aguirre, un hombre que se alegró de intercambiar información por un grueso sobre de dinero en efectivo. El conocimiento de que ella vivía bajo la protección de Gabriel, en una casa de campo en su terreno, fue otra puñalada a su ya herido orgullo. Condujo a las afueras en una tarde gris y lluviosa, el clima una combinación perfecta para su estado de ánimo. No tenía un plan. Estaba operando por puro impulso, una forma de ser que había desdeñado durante mucho tiempo en los demás. Pasó de largo por la puerta principal, estacionó su coche en una carretera lateral y se metió por el bosque, sintiéndose como un simple intruso. Encontró la casa de campo fácilmente, con una columna de humo saliendo de su chimenea. Parecía una postal, una imagen de tranquilidad doméstica que se sentía como una afrenta personal. La vio a través del gran ventanal. Estaba de pie frente a un caballete, dándole la espalda, completamente absorta en su trabajo. Llevaba una bata sencilla, manchada de pintura, su cabello recogido sin apretar. Su vientre era una curva prominente y perfecta bajo la tela. Estaba hermosa, más hermosa de lo que él jamás la había visto. Había una paz en ella,
una serenidad autónoma que él le había arrebatado y que ella, de alguna manera, había vuelto a encontrar. Sin él, la observó durante mucho tiempo, una tormenta de emociones conflictivas furiosa dentro de él. Vio a la mujer con la que se había casado, el alma tranquila y gentil que una vez había amado antes de que su ambición lo envenenara todo. Vio a la mujer que había roto y a la mujer que había resurgido de las cenizas. Y vio a la madre de su hijo. Finalmente, salió del bosque y se puso en el camino. El crujido de sus zapatos en la grava la hizo girarse. Sus ojos se abrieron, no con miedo, sino con una decepción cansada y profunda. No se sorprendió de verlo. Parecía haber estado esperando esto, este acto final y desesperado. Ella no lo invitó a entrar. Simplemente salió al porche, apretando su bata, un gesto protector. «Adrián», dijo, su voz plana, «no deberías estar aquí». «Tenía que verte, Elena», dijo, con la voz ronca. «Necesitamos hablar». «No hay nada de qué hablar», dijo ella, su calma más inquietante que cualquier ira que hubiera tenido. «Tú tomaste tus decisiones. Yo estoy tomando las mías. Nuestro hijo no es una decisión que puedas tomar sola», espetó él, las palabras crudas y posesivas. «Ese también es mi bebé». Una sonrisa triste y conocedora tocó sus labios. «¿Lo es? Tú no querías un bebé, Adrián. Querías una dinastía. Querías un legado. Pero un legado no es un edificio con tu nombre. Es una persona. Y tú no querías una persona. Querías una idea». Sus palabras fueron como navajas, despojando sus autoengaños, dejando al descubierto sus patéticos motivos. «Cometí un error», susurró. La admisión le costó todo. «Un terrible error». «Sí, lo cometiste», asintió ella, con la voz aún baja, pero ahora con un núcleo de acero. «Cometiste un error cuando decidiste que mi amor era una carga. Cometiste un error cuando pensaste que podías deshacerte de mí como un mueble viejo. Y cometiste un error cuando pensaste que tu dinero podía arreglarlo todo». Dio un paso más cerca, y por primera vez él vio no solo fuerza en sus ojos, sino un abismo de lástima profundo e infranqueable. «No puedes hacer esto, Adrián. No puedes arruinar mi vida y luego aparecer cuando te sientes solo y exigir ser parte de lo único bueno que salió de los escombros. Este bebé se merece algo mejor que eso. Este bebé se merece un padre, no un propietario». Cada palabra era un clavo en el ataúd de su viejo yo. Había venido aquí para un ajuste de cuentas y lo estaba consiguiendo. Pero no era el que él había imaginado. Había pensado que él sería el que haría las demandas, el que establecería los términos. En cambio, él era el que estaba siendo juzgado, y se le estaba encontrando falto. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz quebrada. «¿Dinero? ¿Un contrato? Nómbralo». «Quiero que te vayas», dijo ella simplemente. «Quiero que vuelvas a tu vida, a Valentina, a tu ático de cristal. Y quiero que nos dejes en paz. Eso es todo lo que siempre he querido». Fue entonces cuando otra figura apareció, caminando por el camino desde la casa principal. Gabriel Aguirre. No se apresuraba. No estaba enojado. Simplemente se acercó y se paró al lado de Elena, una presencia silenciosa e inamovible. Le puso una mano en el hombro, un gesto de apoyo tranquilo y sólido. Miró a Adrián, sus ojos grises sin malicia, solo con una desaprobación final y profunda. Adrián miró del rostro resuelto de Elena a la postura protectora de Gabriel. Vio su tranquila alianza,
el vínculo profundo y tácito entre ellos. Vio la vida que estaban construyendo aquí, una vida de paz y arte y afecto genuino, una vida que no tenía lugar para él. Lo había perdido todo. El trato, el respeto, la mujer que nunca había apreciado de verdad, y el hijo que nunca llegaría a conocer. La realización fue un golpe físico, sacándole el aire de los pulmones, haciéndolo caer de rodillas en el camino de grava húmedo. Este era su ajuste de cuentas. No una pelea, no una negociación, sino un momento de claridad tranquilo y devastador. Él era el fantasma ahora, la figura irrelevante de un pasado que había seguido adelante sin él. Miró a la mujer a la que había agraviado, la madre de su hijo, y en sus ojos no vio odio, sino una liberación final y desgarradora. Por fin era libre de él, y él estaba completa e irrevocablemente solo. 6 meses después, la primera nevada de la temporada caía, cubriendo el valle del Lozoya con una capa de blanco inmaculado. Desde el gran ventanal de su casa de campo, ahora oficialmente su hogar, Elena Valero observaba cómo los copos de nieve gordos y perezosos se deslizaban. Su hijo recién nacido, Elías, durmiendo plácidamente en sus brazos. Era perfecto. Tenía la naturaleza tranquila de ella y, tenía que admitirlo, un mechón de pelo oscuro que era puramente de Adrián. Pero al mirarlo, no sentía amargura, solo un amor profundo y abrumador. La casa de campo se había convertido en su mundo, un santuario de creación y nueva vida. Las paredes estaban cubiertas con sus lienzos, paisajes vibrantes y emotivos que parecían palpitar con una vida propia. Una galería en un conocido barrio de arte de Madrid, propiedad de un amigo de Gabriel, había visto su trabajo y le había ofrecido una exposición individual. La primera. La residencia de artista se había convertido en una carrera. Su relación con Gabriel había florecido de la manera tranquila y sin prisas de las cosas que están destinadas a durar. No era una relación apasionada y ardiente, sino una compañía profunda y constante construida sobre el respeto mutuo, las vulnerabilidades compartidas y un amor por los momentos tranquilos. Era una presencia constante y gentil en la vida de ella y Elías. Él le leía las noticias financieras en voz alta al bebé, afirmando que era importante entender los mercados desde temprano, una broma que nunca dejaba de hacer reír a Elena. Se sentaba durante horas en su estudio, mirándola pintar, contento de estar simplemente en su presencia. No intentaba reemplazar al padre de Elías. Simplemente era el hombre que era, un hombre amable y decente que había intervenido para llenar un vacío. Eran una familia, no una convencional, sino una real, forjada en el crisol de la traición y reconstruida sobre una base de confianza. Una tarde, llegó un paquete. Era una caja grande y plana sin dirección de remitente, solo un matasellos de Madrid. Dentro, envuelto en papel de embalaje liso, había una pintura. Era una pieza pequeña y exquisita de un artista del siglo XIX que ella admiraba, un pintor conocido por sus paisajes serenos y llenos de luz. Escondida en la esquina del marco, había una pequeña nota escrita a mano. Elena, no hay palabras para deshacer lo que hice. Lo sé. No hay excusa para mi ceguera, mi crueldad. He pasado los últimos 6 meses entendiendo el verdadero significado de la palabra quiebra, y no tiene nada que ver con el dinero. Vi el anuncio de tu exposición. Felicidades. No me sorprende. Siempre supe que eras brillante.
Simplemente era demasiado arrogante para admitirlo. Esto no es un regalo para comprar perdón. Sé que eso no está a la venta. Piensa en ello como una pequeña e inadecuada disculpa, un pago inicial de una deuda que nunca podré saldar. No volveré a molestarte. He firmado todos los papeles necesarios. Mis abogados se pondrán en contacto con los tuyos para organizar la manutención del niño, para que se deposite en un fideicomiso que solo tú controlarás. Él debe tenerlo todo. Se lo merece. Espero que tenga tu corazón. Siempre fue la mejor parte de ti. Adrián. Elena leyó la nota 2 veces. Su mano temblaba ligeramente. Era la primera vez que tenía noticias de él desde aquel día en el camino de grava. Las palabras eran sencillas, despojadas de su habitual fanfarronería y arrogancia. Sonaban genuinas. Miró la pintura, una escena de un bosque tranquilo y salpicado de sol. Era una ofrenda de paz, una admisión de todo lo que había perdido. Le mostró la nota a Gabriel esa noche mientras se sentaban junto al fuego, Elías balbuceando suavemente en su Moisés. Él la leyó, su expresión pensativa. Parece que el hombre es capaz de aprender, dijo en voz baja. ¿Qué hago?, preguntó ella. Haz lo que te parezca correcto, dijo él tomando su mano. Su viaje es el suyo ahora. Ya no tiene que cruzarse con el tuyo a menos que tú quieras. Lo pensó durante mucho tiempo. La vieja Elena se habría consumido por el gesto, por la conexión persistente. Pero ella no era la vieja Elena. Se acercó al Moisés y miró a su hijo. Su futuro estaba aquí, en esta habitación. Estaba en el olor a polvos de bebé y trementina, en el calor de la mano de Gabriel, en el sonido constante y rítmico de su propio corazón. No le escribiría. No rechazaría el regalo. Simplemente lo aceptaría por lo que era. El capítulo final de un libro que ya no estaba leyendo. Colgaría la pintura en la habitación de Elías, un recordatorio silencioso de que incluso del gran dolor, algo hermoso podía crecer. Unas semanas después, en la noche de apertura de su exposición en la galería, la sala estaba abarrotada. Sus pinturas, sus paisajes vibrantes y emocionales fueron un éxito asombroso. Los críticos murmuraban, los coleccionistas compraban. Elena se encontraba en el centro de todo, Elías atado a su pecho en un portabebés, Gabriel a su lado, su orgullo por ella irradiando como una calidez física. Al otro lado de la sala, cerca de la salida, un hombre estaba en las sombras, medio escondido por un pilar. Era Adrián. Se veía más delgado. Su traje caro le quedaba un poco holgado. No estaba con Valentina. Las columnas de chismes habían informado de su separación amistosa hacía semanas. Estaba solo. No miraba las pinturas. Miraba a Elena, a Elías, a Gabriel. Estaba observando la vida que había desechado. Sus ojos se encontraron por una breve y fugaz fracción de segundo a través de la sala llena de gente. Hizo un pequeño, casi imperceptible, asentimiento de reconocimiento, de concesión. Luego se dio la vuelta y se escabulló hacia la fría noche, un fantasma que finalmente aceptaba su lugar en el pasado. Elena sintió una sensación de liberación, un corte final del cordón. Se giró hacia Gabriel, una sonrisa brillante y genuina, iluminando su rostro. «Creo que estoy lista para una copa de champán», dijo. Él le devolvió la sonrisa, sus ojos grises llenos de un amor que era tan tranquilo y profundo como el valle al que llamaban hogar. «Creo que te lo has ganado», dijo, mientras le entregaba una copa. Miró alrededor de la sala, a su arte,
a la vida que había construido. Se había enfrentado a la traición y había encontrado la fuerza. Había soportado un desequilibrio de poder y había descubierto el suyo propio. Había encontrado la redención, no en la venganza, sino en la creación. Había encontrado un tipo diferente de riqueza, una que no se podía medir en carteras de acciones o metros cuadrados, sino en el amor, en la paz y en los colores brillantes e ilimitados de su propio lienzo. Y era más de lo que jamás había soñado. Ahí lo tienes, el increíble viaje de Elena Valero, de ex esposa con el corazón roto, a una mujer poderosa que recuperó su vida en sus propios términos. Es una historia que demuestra que la mejor venganza no es ruidosa y llamativa, sino que se encuentra en la fuerza tranquila, en las alianzas inesperadas y en el coraje de construir un nuevo futuro a partir de las cenizas del pasado. Si la historia de resiliencia, redención y encontrar el amor en el lugar más inesperado te conmovió, por favor, no te la guardes para ti. Dale a me gusta, comparte este video con alguien que necesite un recordatorio de su propia fuerza y asegúrate de suscribirte al canal para más historias emotivas que se sienten como la vida real. Tu apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a traerte más contenido como este. Gracias por ver.